Ok. Bueno, pues en la semana pasada recibí comentarios acerca de las dos lectoras asignadas y de acuerdo a eso hice varias modificaciones que espero que pues ahora se vean reflejadas en el trabajo porque, bueno, sí fueron muy pertinentes, me dieron una dirección complementaria a la que había recibido en la materia de proyectos 1. Entonces, bueno, como soy de primer semestre, los temas que abordaré son los siguientes: los antecedentes, el planteamiento del problema y el marco teórico. En cuanto a los antecedentes, les voy a platicar un poco de la organización en la cual participo. Se llama Ciclus Salud y es una comunidad encabezada por familiares de personas que viven con diabetes tipo 2, pacientes y profesionales de la salud. Tienen dos finalidades principales. Uno es la prevención de la diabetes y la siguiente es la educación en diabetes. Como vemos, pues, por lo tanto, sus acciones son educativas principalmente, ¿no? Y en su búsqueda de alternativas para poder eh, hacer que su propuesta llegue a más personas, han visto que los ambientes virtuales de aprendizaje pueden ser una buena alternativa debido a sus múltiples beneficios, ¿no? Como es el que los participantes puedan acceder a información cuando ellos lo necesiten, las herramientas de comunicación, el ahorro en costos. Y bueno, una parte importante de la organización es crear esta interacción, esta comunidad con las personas. Por lo tanto, es algo que puede ayudarles con su propósito. Voy a hablarles un poco más. Por ejemplo, su misión es crear comunidades colaborativas en el que participen diferentes actores de la población. Por ejemplo, los pacientes, los familiares, investigadores, empresas, los profesionales de la salud, pues con este fin que ya les hablaba de poder contribuir a la prevención y control de la diabetes. Su visión involucra a muchas personas. Quisiera recalcar acerca de las personas que viven con diabetes. Su visión es que puedan ayudarles a ser responsables de su propio bienestar, el poder ayudarles a desarrollar esas competencias de autocuidado. También en cuanto a los profesionales de la salud, ellos buscan que vean a la organización como un lugar donde pueden compartir su conocimiento, pero también ellos puedan adquirirlo por medio de escuchar a las personas que viven con esta enfermedad y que puedan aprender de esa experiencia. Y bueno, en general, el poder generar o darle a la sociedad estrategias y soluciones centradas a la persona. Como ya les decía, atiende a personas que viven con la enfermedad, familiares y en general a personas interesadas en mejorar su salud. Se ubican en la Ciudad de México y es una pequeña empresa. Como les decía, algunas de sus actividades pues, son los cursos de salud y bienestar en diabetes que llevaban de manera presencial durante 2 años. Un programa en YouTube que se llama Ciclus Salud Te Acompaña, donde invitan a una persona, la entrevistan y hablan sobre un tema de salud o diabetes. Los conversatorios, donde son, por el momento, grupos en Meet, por ejemplo, donde platican, dialogan con las personas sobre algún tema y tratan de buscar soluciones. Y bueno, en el mismo sentido va el coloquio y el foro nacional, donde de manera colectiva buscan crear soluciones para mejorar los modelos de atención a personas con diabetes. Y bueno, los talleres y mesas de trabajo que se enfocan en poder capacitar al personal de salud. De ahí que, bueno, como les decía, llevan 2 años dando sus cursos de manera presencial. Sin embargo, había personas que manifestaban que querían asistir, pero no les era posible debido a sus horarios de trabajo y personales, ¿no? Además, con la pandemia, las reglas de confinamiento y que en especial, pues este grupo vive en una situación de riesgo debido al COVID y la enfermedad, pues no se podían llevar a cabo estas capacitaciones presenciales. Entonces, su problema era diversificar la oferta educativa en la modalidad virtual. En esta situación, una parte importante, pues, es el poder generar esa comunidad a la cual ellos buscan, esa interacción entre los diferentes participantes de la comunidad. Y bueno, pues la propuesta se centrará en crear un ambiente virtual de aprendizaje en el que pueda ayudar a los participantes a desarrollar esas competencias de autocuidado.
Para hablarles un poco más acerca de la justificación del problema, quisiera explicarles que la diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica que se caracteriza porque los niveles de glucosa en sangre aumentan y se acompaña de modificaciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Y bueno, esto a consecuencia de la alteración de, perdón, de secreción de insulina, la sensibilidad a la acción de la hormona o de ambas. Es una enfermedad, es un gran reto a nivel mundial y nacional. La OMS nos dijo que en el 2014, 8.5 de los adultos en el mundo tenía diabetes y en el 2016 causó 1.6 millones de muertes. En nuestro país, la encuesta nacional de salud y nutrición en el 2018 nos mostró que el 10.3% de los adultos tenían diagnóstico previo de diabetes. Esto equivale a 8.6 millones de personas. Y el año pasado fue la tercera causa de muerte. Antes está pues, las enfermedades cardiovasculares y el COVID. Esta es una enfermedad que afecta sobre todo a adultos mayores, pero en la actualidad se ve más en adultos también, en adultos jóvenes, en adolescentes y niños. Estos elevados niveles de glucosa pues afectan a diferentes partes del cuerpo humano, como son los ojos, los riñones, los nervios y el corazón. Y por lo tanto es un reto y una amenaza para la salud pública del país, además de que también afecta económicamente. Ahora, hay varias investigaciones que han indagado sobre sus necesidades. Voy a centrarme en 3 investigaciones que encontré acerca de las necesidades educativas de estos pacientes en México. La primera es en Hidalgo, donde se identificó que los pacientes de un centro de salud manifestaban que el 8.7 necesitaba cambios de estilo de vida y alimentación. El 68 desconocía su enfermedad y tratamientos y el 53 tenía una falta de adherencia al tratamiento. Esto quiere decir que no tomaban sus medicamentos, pero tampoco tenían medidas acerca de nutrición y de ejercicio, que pues es parte del tratamiento. En Veracruz, en otra investigación de pacientes de una clínica, se indagó que el 80% de las personas presentó un estilo de vida poco favorable. Y esto, bueno, tiene que ver igual con la alimentación, el sedentarismo, poco manejo de emociones. Y bueno, otra fue en Manzanillo. El 90% de las personas encuestadas presentó ausencia de medidas de autocuidado y el 45% tiene un nivel bajo de conocimiento sobre la vida. Parte importante también es que otras investigaciones han mostrado que las personas tienen depresión y angustia, y bueno, esto afecta su adherencia al tratamiento y pues aumentan las complicaciones y en fin, es un ciclo que poco se encuentra en solución. Durante muchos años se han llevado a cabo intervenciones de educación en diabetes y bueno, en las últimas 2 décadas las herramientas, las tecnologías han ayudado a poder ampliar esta necesidad de poder darles a las personas la educación que ellos necesitan. Ha sido una herramienta de atención y educación para la salud, para la promoción de la salud y la prevención, y porque posibilitan una mejor calidad de vida, reducen costos, aumentan la eficiencia administrativa y masifican el acceso al cuidado de la salud individualizada y directo. Y bueno, es importante comentar que complementan los servicios de salud y también amplían, porque en muchos casos en los servicios de atención primaria pues no hay este tipo de atención. Entonces, con todo este panorama vemos que es urgente y necesaria las intervenciones y sobre todo seguir en el área usando las TIC, ¿no? Los beneficios, se ha visto que da beneficios, ahorita vamos a ver un poco de eso, que realmente es efectivo para las personas. Sin embargo, es necesario seguir con las intervenciones y con mayor investigación. Sobre el estado de arte, quisiera platicarles cómo se han usado las TICs en educación en diabetes. Por ejemplo, hay programas donde se basan en enviar mensajes de texto con recordatorios, con
con mensajes que puedan ser un poco motivadores. También hay aplicaciones donde pueden subir sus medidas de control, por ejemplo, sus medidas de glucosa, y les da gráficas y pueden seguir pueden dar seguimiento a sí mismos, ¿no? Los sitios web, también de donde pueden consultar información, también el uso de los teléfonos para el seguimiento a los pacientes, los videos en vivo y también pues, bueno, como este tipo de videollamadas o los videos. Y bueno, en los últimos años también la realidad virtual y la inteligencia artificial. Como ven, pues es amplia las formas en que se han usado las tecnologías. Sin embargo, me quiero abocar ahorita a las intervenciones educativas propiamente y sobre todo en México. Encontré, durante este tiempo que he podido investigar el tema, encontré 3 investigaciones. La primera se llevó a cabo en el 2018, donde utilizaron un sistema de información multimedia donde se les daba información acerca de la enfermedad, había simuladores de alimentos, de equivalencias de alimentos, daban información acerca de sus propios resultados, en fin, mucha información acerca de la enfermedad, tipos de ejercicios, y bueno, su aplicación en las personas mostró que mejoró sus niveles de colesterol y triglicéridos. Sin embargo, no se reflejó en el control glucémico, por lo que recomendaron que estos programas, este sistema de información, fuera usado a la par que junto con una atención personalizada del personal de salud. Los siguientes 2 estudios utilizaron el mismo programa, el mismo sitio multimedia que se llama Nutriloop. Solamente lo vi descrito en estos investigaciones. Y bueno, son 9 módulos, la persona puede verlo por 15 o 20 minutos, ve uno, tal vez un mes, y seguido de verlo, asiste con el nutriólogo, quien refuerza ese conocimiento y aparte pues da el seguimiento nutricional. Y bueno, en los 2 casos se vio una mejoría, ahora sí, en el control de la glucosa, en diferentes marcadores metabólicos, y justo con los indicadores de riesgo de cardiovascular y en general estilos de vida. Entonces, estas investigaciones demuestran que pues, las intervenciones con TICs pueden realmente incidir en la población. Ahora bien, ¿cuál ha sido? Como les digo, ha habido muchas investigaciones y en este especial que encontré sobre cuál es la percepción de los pacientes y del personal de salud usando las tecnologías en intervenciones educativas, mostró los siguientes resultados que, bueno, en este momento solamente rescato los pertinentes al proyecto. La información dada en estas intervenciones realmente motiva a los participantes a realizar cambios de estilo en su vida, aborda sus preocupaciones. Ellos prefieren las tecnologías donde puedan recibir apoyo de los profesionales de la salud. Y bueno, las herramientas como el chat y foro les permite compartir sus experiencias, consejos y al mismo tiempo pues forma un sentido de comunidad. Entonces, bueno, para enunciar el planteamiento del problema, Ciclo Salud es una organización en el cual pues busca acercar a las personas la educación en diabetes. Por el momento no pueden realizar reuniones presenciales y pues también se ve la necesidad de desarrollar competencias de autocuidado para lograr un control glucémico y en general mejorar el bienestar de las personas. Y por lo tanto, pues se propone la creación de un ambiente virtual de aprendizaje donde las personas puedan tener acceso a información confiable y clara en cualquier momento, puedan desarrollar las competencias de autocuidado, integrarse en una comunidad de aprendizaje y pues mejorar su salud y bienestar. En cuanto a esto, bueno, las preguntas de investigación, tenemos la general. ¿Cuál es el impacto del espacio de colaboración en un ambiente virtual de aprendizaje sobre educación en diabetes en el desarrollo de competencias de autocuidado y control glucémico de pacientes que viven con diabetes tipo 2? Y las particulares van relacionadas. ¿Qué características debe tener este espacio de colaboración para cumplir pues, la finalidad de este ambiente virtual de aprendizaje? Y bueno, ¿cuáles son los alcances de un ambiente virtual de aprendizaje
en el desarrollo de estas competencias tan necesarias para los pacientes con diabetes tipo 2. Y bueno, de acuerdo a estas preguntas, tenemos las variables independientes, el espacio de colaboración en un ambiente virtual de aprendizaje y la educación en diabetes, y las dependientes, las competencias de autocuidado y el control glucémico. En el siguiente apartado, que es el marco teórico, voy a hablar un poco acerca de conceptos de estas variables brevemente, y voy a empezar con el ambiente virtual de aprendizaje. Destaco esta definición de Morales, Infante y Gallardo, en donde definen ambiente de aprendizaje como el espacio donde se da sentido a las ideas y se construyen soluciones a través de la comunicación, ¿no? Y donde se reflexiona, se analiza y pues emana esa afectividad y emociones por parte de los involucrados, propiciando pues la mediación e interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, ellos mencionan que tanto de presencial o en ambientes virtuales. Y hablando de los ambientes virtuales, Arjona y Blando menciona que pues, son escenarios ricos en tecnología, a través de lo cual los alumnos y maestros interactúan entre ellos para realizar actividades de aprendizaje y construcción en el conocimiento. Marcan 5 espacios. Uno es el conocimiento, donde está toda la información que los participantes necesitan. La colaboración, que es el espacio en el que me voy a centrar en la investigación, que es donde interactúan los participantes y los facilitadores. La asesoría, donde es una comunicación más directa, donde están los participantes y el facilitador. La experimentación, que es el lugar donde practican aquellos conocimientos prácticos que necesitan los participantes. Y finalmente la gestión, donde se ven las cosas administrativas. Bueno, en esta parte de colaboración, como les digo, es la parte medular del proyecto, donde se va a incidir y donde pues sí, donde se va a llevar a cabo la investigación. Este aspecto de la interacción, tal cual lo podemos verlo a partir también de la teoría de Vygotsky con la zona de desarrollo próximo, donde marca pues, la dimensión social que tiene el proceso educativo. Y bueno, como la interacción ha ido cambiando, sobre todo en ambientes virtuales, han surgido estos conceptos, por ejemplo, de comunidad virtual de aprendizaje, que tienen un fin pedagógico. Son espacios donde se desarrollan habilidades individuales y grupales a partir de la discusión. Son ricos en posibilidades y propician el crecimiento del grupo. Personas que han investigado, por ejemplo, sobre los elementos particulares que debe de tener una comunidad con estas características, averiguan que la participación y la retroalimentación son sumamente importantes, porque se marca una presencia social de un otro que está, aunque no se ve, en comentarios, elogios y orientaciones. Y bueno, también vemos que la comunicación y la interacción son fundamentales en un entorno virtual, porque bueno, a partir de ello se construye colectivamente el conocimiento y el aprendizaje. Y bueno, otro concepto que manejo en las variables pues es el control glucémico. Al averiguar pues están los controles, los primeros dos son el control de glucosa en ayuno y postprandial, que están entre 80 y 100 y 80 y 180, y las demás son aquellas otras metas de control que debería de tener una persona para asegurar que su diabetes está controlada y que puede gozar de un bienestar a pesar de vivir con la enfermedad. En cuanto al concepto de educación en diabetes, hay varias, y bueno, destacan que varias mencionan que es un proceso continuo, deben ser de manera integral, abarcar aspectos clínicos, psicológicos, sociológicos y de aprendizaje, implica adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y actitudes, cambiar comportamientos y propiciar cambios ambientales. Y bueno, el objetivo es conseguir el autocontrol y el autocuidado. Y por último, pues hablaré de esta parte del autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Son prácticas cotidianas para mejorar la salud, son aprendidas, son por libre decisión y bueno, ayudan a fortalecer o restablecer la salud o prevenir enfermedades. Y en cuanto específicamente educación en diabetes,
la Asociación Americana de Educadores en Diabetes proponen 7 conductas de autocuidado. 1 es comer sano, 2 es ser físicamente activo, 3 es la monitorización, 4 es la toma de medicamentos, 5 es la resolución de problemas, 6 es la reducción de riesgos y 7 es el afrontamiento saludable. Y bueno, hasta aquí llega mi presentación, tratando de integrar tanto las recomendaciones que me hicieron los lectores en su revisión en la semana pasada, junto con lo que ya había tenido con mi asesor. Muchas gracias, Mariana. Pues es un gusto escucharte. Y ahora cederemos el uso de la voz a tus lectores que están aquí, que son la doctora Marta Ley y la doctora Laura Rebeca Mateos. ¿Quién quiere comenzar? Rebeca, muy bien. Gracias. Pues me da mucho gusto escucharte, Mariana. Nada más que entré un minutito tarde. ¿Quién es tu asesor? Me perdí esa parte. Bueno, ahorita está el asesor de proyectos 1, que es el doctor Amador, me parece. Ay, aquí tengo Okay. Muy bien, Mariana. Pues mira, primero felicitarte porque identifiqué inmediatamente que habías ajustado con base en los comentarios que te hizo tanto la doctora Marta Ley como una servidora. Me di a la tarea de leer también los comentarios de la doctora Marta Ley y creo que las dos estamos de acuerdo en los mismos puntos que te hicimos. Entonces, mi primera felicitación es porque has ajustado, has tratado de modificar en esa dirección que las dos te dijimos. Entonces, ha habido una respuesta muy rápida y de eso se trata justamente, de que nosotros podamos contribuir, pues ayudando a que se vayan tomando forma los proyectos. Y qué mejor que sea cuando estás empezando, ¿no? Entonces, por eso la primera felicitación. La segunda es que si bien es un trabajo, como te lo decía en mis comentarios, muy inicial, tiene una estructura muy buena sobre la cual se puede comenzar a trabajar y a perfeccionar estos puntos que ya te comentamos. Para hacer un poco de contacto o facilitar de qué estamos hablando al resto de compañeros, básicamente uno de los comentarios era que parecía una propuesta, un trabajo más enfocado como a intervención en salud. Entonces, una pregunta que yo le hacía a Mariana es, bueno, pues el programa no es como de psicología de la salud o de educación en salud o una cosa que vaya por ese camino, sino más bien de gestión del aprendizaje en ambientes virtuales. Y esa parte yo no la estaba viendo integrada en tu trabajo. Sin embargo, me parecía que en esa versión muy preliminar ya había una buena estructura y con estos cambios que estás haciendo ya de último momento, digamos, con base en los comentarios, ya se ve mucho mejor el camino trazado. Ya te estás preguntando sobre los espacios de colaboración en estos ambientes virtuales y yo ahí tendría ya con base en estas modificaciones que has hecho algunas sugerencias. Una de las cosas que yo te decía es, bueno, si de acuerdo a la propuesta que tú haces, la variable independiente sería, en esa primera idea que tenías, la parte de desarrollar un curso o un paquete de educación mediada tecnológicamente, para ver cómo esto favorece sobre diferentes aspectos, que serían tus variables dependientes, como el nivel de conocimiento de los participantes, el nivel de exhibición de habilidades de autocuidado de tus participantes y por ende de sus mediciones biomédicas o como el control glucémico, por ejemplo. Tendríamos que desmenuzar un poquito más esa variable independiente, detallarla como lo estás tratando ahora de hacer en esta nueva versión, a la luz del programa en el que estamos parados, ¿no? Como lo estás haciendo ahora, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de espacios de colaboración? Entonces, por ahí va el comentario y creo que lo has tachado bastante bien. ¿Qué sugeriría yo para ya darle la palabra a la doctora Marta y no colgarme? Es definamos cuáles son esas habilidades de autocuidado
Tú hablabas de una palabra clave hace rato y era autocontrol. El autocontrol, digamos, la definición o una de las definiciones tendría que ver con que el sujeto o el participante, la persona, se autogestiona a sí misma. Es decir, hoy no voy a comer tal cosa porque sé que mi índice glucémico se va a modificar y no me beneficia, ¿no? No sé. Mejor voy a optar por comer esta otra cosa, ¿sí? Ahí el sujeto tiene el control, digamos, de las decisiones que está tomando. No hay un agente externo, ¿sí? Sin embargo, para llegar a ese nivel de autocontrol, diríamos que primero tenemos que pasar por la ayuda de terceros o un agente externo, ¿sí? Como son los educadores en diabetes o los psicólogos enfocados a la salud, que digamos enseñan a las personas a desarrollar estas habilidades. Entonces, para llegar a ese nivel de autonomía, es decir, yo solito me controlo, necesito todo un proceso educativo, déjame decirlo así, con agentes externos y acompañarme también de pares en ese proceso, ¿sale? Entonces, esa idea de lo colaborativo está bonita, pero hay que enmarcarla en un sustento de esa naturaleza. Hay un área, bueno, el área de autocontrol, pero también la puedes encontrar ahora reformulada y masterizada como autonomía personal, o se me fue el nombre en inglés, pero es administración de las propias conductas, self-management, creo que se llama en inglés. ¿Cómo se desarrollan esas habilidades? Entonces, si te fijas, digamos que esta meta final, y lo voy a tratar de ligar con tecnologías, se da por etapas. Necesito de terceros para poder llegar a ese nivel de autonomía y de autocontrol. Entonces, tu idea de los espacios de colaboración y de acompañamiento de pares me parece muy bien para pensar en esa fase y poder llegar luego solito a controlarme a mí mismo. Pero ese proceso de aprendizaje, claro que puede ser apoyado o mediado tecnológicamente con los espacios que tiene un ambiente virtual. Pero para saber cómo puedo favorecer en ello y con eso hacer más robusta tu justificación en el marco de la maestría, a mí se me ocurre que tendrías que definir puntualmente cuáles son esas habilidades de autocuidado que deseas desarrollar, ¿sí? Muy puntualmente. O sea, el individuo va a lograr hacer qué al final de este programa educativo. Y entonces eso te va a dar la pauta para, como si hicieras un diseño instruccional de qué cosas necesito enseñarle en compañía de otros que funcionen como supervisores, déjame decirlo así, de cómo lo estoy haciendo. Ajá. Y encontrar la manera en que estos espacios de colaboración y de tecnologías de automonitoreo funcionan. Por ejemplo, si tú te vas al área de autonomía personal o de self-management, vas a encontrar muchas técnicas para el automonitoreo de comportamientos. Entonces, eso, ¿cómo lo ligo a las tecnologías disponibles para hacerlo? Llevar registro amarrado, digamos, de la compañía de otros. Y así se me ocurren muchas cosas pero digamos, por el momento yo pensaría en definir cuáles son esas habilidades de autocuidado, cómo sería el proceso de enseñanza de esas habilidades en compañía de terceros en estas áreas que ya te mencioné, ahí vas a encontrar muchas ideas, y cómo eso se ve soportado tecnológicamente. Si tú logras ir argumentando y fortaleciendo tu proyecto y luego te vas a leer las competencias con las que se supone debe salir de esta maestría, creo que tu proyecto cumpliría con todas ellas. Las estaba leyendo hace un momento por aquellas de unas discusiones que hemos tenido recientemente con la maestra Paola Mercado y otros compañeros. Dice, se identifican necesidades de las organizaciones en torno a aprendizaje. Se proponen soluciones mediadas por tecnologías a las necesidades de aprendizaje, sí. Se desarrollan proyectos innovadores de aprendizaje en ambientes virtuales, hasta la comercialización es factible. Se evalúan los procesos de aprendizaje en ambientes virtuales, se gestionan proyectos con visión ética, se crea y coordinan proyectos en equipos multidisciplinarios. Por el tipo de tema que traes, idealmente podrías integrar algunos asesores de otras áreas, ¿no? Entonces,
A mí me parece muy bien. Va, digamos, tomando forma tu proyecto. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Doctora Marta. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Mariana? Antes que nada, una felicitación y quiero iniciar mi participación. Ya vi que atendiste y observaste los comentarios tanto de la doctora Rebeca como de una servidora. Se agradece, muchas gracias. Y lo vi reflejado en una presentación. Te felicito porque eres estudiante de primer semestre y la estructura y la organización de esta primera fase de lo que va a ser tu proyecto de titulación está muy bien estructurado y se ha enriquecido en esto y con el coloquio también. Va a ser de gran aprendizaje para todos. Quiero iniciar mis observaciones partiendo de dos aspectos. No sé si Paola sabe que yo soy una persona que vivo con condición de diabetes. Entonces, yo te voy a retroalimentar desde dos puntos de vista. Como docente de la maestría y como persona que vive en condición de diabetes. ¿Sí? Bien. Yo sé lo que implica este proceso que marcaste muy claramente en tu diagrama de educación para la diabetes. No pierdas de vista ese esquema porque tiene mucho que ver con lo que la doctora Rebeca comentaba y la importancia de lo que implica el trabajo con otros y en compañía con otros y también el proceso que de manera individual una persona que vive en condición de diabetes tiene que realizar. Al final de cuentas, el resultado final de esa educación para la diabetes es la calidad de vida de la persona que vive en esta condición y mantener esa calidad de vida y evitar obviamente situaciones de riesgo. Y esto evidentemente se hace cuando la persona ya pasó por todo un proceso que marcas completamente los 4 fases de la educación para la diabetes. Por eso mi insistencia es que no pierdas de vista ese esquema, sobre todo en términos que ese entorno de virtual de aprendizaje para la educación para la diabetes debe de contemplar. El proceso final lo va a realizar el paciente o la persona. ¿Por qué? Porque se va a ver reflejado en ese autocuidado, en todo ese esquema de estrategias y de actividades y de acciones que hay que seguir para tu autocuidado, la atención a los parámetros que hay que seguir diariamente y cuidar para evitar precisamente situaciones que pongan en riesgo o que se compliquen en tu estado de salud y obviamente en tu calidad de vida. Y la otra tiene que ver con esos cambios de vida, de alimentación, de actividades que son inherentes a un paciente y que se tienen que realizar. Pero esos son procesos que solamente el paciente de manera clara, precisa y consciente tiene que realizar, porque es autocontrol y es una autorresponsabilidad. Nos acompañamos de los otros en términos de... Entonces partimos del hecho de entender qué es la diabetes, cómo se genera, cuáles son las condiciones y entender el mecanismo de la enfermedad. Pero viene una segunda fase para que se den las otras dos, es la aceptación, ¿sí? El paciente tiene que aceptar que va a vivir a partir de ese momento en condiciones de diabetes. Es por eso que el concepto de prediabético ya no existe. Antes los médicos decían, es usted prediabético. ¿Por qué? Porque tiene condiciones de sobrepeso, porque tiene antecedentes familiares, bla, bla, bla. Entonces ese concepto de prediabetes ya no existe. ¿Eres diabético o no eres diabético? Entonces, la idea es trabajar ya en el sentido de aceptación de esa enfermedad y las condiciones que hay que realizar y los cambios que hay que hacer actitudinales, lo acabas de decir muy bien, ¿sí? Aquí hay cambios de actitud. Entonces ahí va al tema que nos habló la doctora Mateos. Tú como diseñadora de un entorno virtual orientado a la educación para la diabetes, ¿qué se tendrá que hacer y cómo vas a dirigir ese entorno y las estrategias que van a estar desarrolladas para que el paciente o la persona con condiciones de diabetes pueda ayudar a generar esos cambios y condiciones
porque es un proceso de metaaprendizaje, ¿sí? Y metacognitivo, o sea, es, ok, ya, acepto que estoy en esta condición y a partir de este momento, si hay cambios que hay que hacer, los tengo que hacer para seguir con tu vida cotidiana, ¿sí? Tan cotidiana que si voy a un restaurante, saber qué parte o qué platillos del menú puedo elegir sin que pueda afectar mi índice glucémico, ¿de acuerdo? Porque hay muchas opciones, solamente es elegir los platillos adecuados. ¿Qué tanto puedo comer en casa y mi alimentación va a ser normal? Pues es normal. Antes, hace muchos años, en décadas pasadas, se pensaba que el diabético tenía que tener una alimentación diferente al resto de la familia y era un conflicto familiar. Y ahora no, se aborda que podemos comer de todo, lo que va a cambiar van a ser las cantidades. Y eso se aprende dentro de este proceso también, que es uno de los elementos que tiene que ver con nutrición. Entonces, aquí voy por dos sentidos. Ya lo trabajó Rebeca en el trabajo colaborativo y el acompañamiento del otro en términos de cómo tú como paciente o como persona en condición de diabetes vas a asimilar y procesar y aprender sobre la enfermedad y hacer los cambios adecuados para que tu vida se siga realizando en la mejor condición posible, con la mejor calidad posible y todos los aspectos que se tienen que hacer. Ahora, eso también implica no solamente cambios, sino también cómo te vas a apoyar en otros y en ti mismo para seguir el control. Ahí es cuando viene la tecnología. Todo esto que estás haciendo, Mariana, yo lo hice hace 4 años, pero yo lo hice de manera presencial y participé en un grupo que estaba a 3 cuadras de mi casa y era un apoyo. Recibí este apoyo con este grupo. Imagínate qué gran aportación vas a hacer si esto se logra en este nuevo entorno virtual donde la gente no puede salir y estar en un grupo que lo acompañe, que le dé la información y que lo acompañe ese proceso de aceptación y que le ayude a estructurar una ruta de vida saludable a lo largo de lo que le resta de vida. ¿De acuerdo? Entonces me parece una excelente aportación. Eso te lo agradezco y te felicito por esta iniciativa. Ahora, en cuanto a aspectos de tecnología y los parámetros de control, yo, por ejemplo, yo uso mi celular, ¿sí? Aquí tengo registrado todos estos parámetros que tú estás marcando y en mi computadora tengo una hojita de Excel de cada 4 meses que llevo control, donde registro el índice de hemoglobina glicosilada, que es característica. Yo he preguntado a varios amigos y compañeros diabéticos si saben qué significa este índice. No lo saben, Mariana, ¿sí? Y es uno de los parámetros indispensables para determinar que un paciente con diabetes está bien controlado. ¿Por qué? Porque su alimentación es adecuada, su índice está llevando su esquema de medicamentos y por lo tanto eso se ve reflejado en el parámetro de hemoglobina glicosilada, ¿sí? Y que después entender cuando no se está en buen control tanto de alimentación, de actividad física y actitudinal, pues obviamente puede haber consecuencias como la transformación de los carbohidratos a triglicéridos y colesterol. ¿Por qué? Porque es una enfermedad metabólica. Y hay un proceso de transformación. Todo eso hay que entenderlo, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿cómo lograr esto en un entorno virtual de aprendizaje? ¿Sí? Ese es el reto. ¿Cómo lograrlo? Por un lado, que el individuo de manera individual logre un proceso de aprendizaje, de reflexión y de cambio de vida que implica todo lo que implica este cambio, que es esta variable que están hablando, que estuvimos hablando en tu trabajo, ¿sí? ¿Cómo evaluar el impacto? Porque hablabas de un pre y post, ¿de acuerdo? En tu trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo evaluar ese impacto que tu curso para la diabetes en un entorno virtual implica que este fue efectivo y eficiente? Sinceramente lo veo complicado, ¿sí? O sea, ¿cómo medir
que el paciente realmente hizo un proceso de reflexión, aprendió sobre el proceso y que se ve reflejado en la calidad de su vida, en su autocontrol y todos los lineamientos que marcaste, en este caso en la última, que fueron los siete propuestas de cuidado, y que se vean reflejados. ¿Sí? Marta, Ajá. perdón, estamos Sí, sobre el tiempo. sí, sí, sí. Me encanta haber atinado en un tema que no solamente tiene que ver con el perfil profesional, sino que también nos engancha de manera personal. Me encanta haber dado en el clavo y les agradezco mucho sus aportaciones. Estoy segura que en este momento de construcción en el que se encuentra Mariana está en un muy buen, en un momento oportuno para retomar estas observaciones e ir decantando su proyecto hacia lo que pueda llegar a hacer. Eh, Vemos que está centrada en las comunidades, no tanto en un curso, pero bueno, estoy segura que todas estas observaciones le van a ser muy útiles para continuar. Me disculpo por la interrupción, pero tenemos un programa que seguir y pues me gustaría en este momento, bueno, agradecer a las dos lectoras de Mariana. Estoy segura que vamos a estar en comunicación